queremos escuchar tu voz, a través del ministro que has preparado para hoy y lo que has puesto en tu corazón. Pero tu voz, Señor, tu palabra, esa viva y verdadera, la que es capaz de discernir y de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Señor, abrimos nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Gracias a Dios por este tiempo. Y gracias porque podemos estar juntos para recibir esta palabra. Amén. Yo tenía un mensaje hace ratos, ¿no? Cuando el pastor me habló hace 3 meses atrás. Ya había un mensaje. Un tema muy lindo también que está ahí, ya está archivado por ahora, pero Dios me llevó a hacer otro mensaje. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Uno nunca puede ir en contramano con Dios, nunca, jamás. Nunca podemos hacer eso. Pero antes quiero saludarles a todos ustedes. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahora sí. Están despiertos, bien. A ver, de este lado de esta columna, a ver, ¿cuántos nos visitan por primera vez? Levante la mano por los que vinieron por primera vez. A ver. Todos somos de casa. Bien, bien. ¿De este lado? ¿Alguien nos visita? Ajá. Tenemos 3 de este lado. Bien. ¿Su nombre, por favor? Suyo, que levantó la mano. Sí. ¿Cuál es? Paulo. Bienvenido, Paulo. Dios te bendiga. Dale un aplauso. Ahí tiene un presente. Tenemos también a nuestro hermano ahí, a Raúl. Bien ahí, Raúl. Gracias por venir, Raúl. Bendiciones. Allá atrás también había uno. ¿Quién más nos visita? Bien. ¿Nombre suyo? Hugo. Mi tocayo. Bien ahí. Bien, bien. ¿Quién más? El nombre suyo, ¿eh? ¿Cuál? Ailín. Bienvenida, Ailín. Un aplauso para ella también. Bien ahí. Estamos aquí todos juntos para seguir celebrando a Dios. Amén. Así que esta mañana, antes de entrar a la palabra, quiero contar algo. 2 minutitos nada más. Ustedes saben que mi esposa fue operada de la tiroides. Y todo bien hasta ahí. Yo también estaba haciendo mis estudios en el Hospital Córdoba para operarme de la vesícula. Y cuando me dijeron que la agenda está llena, bueno, yo le di por sentado que ya no. Y me derivan por ahí hablando, gracias también a Martita, mi cuñada. Salió todo eso, ¿no? en el Hospital Tránsito. Fue todo rápido. Cuando el médico cirujano me dice, bueno, vemos si te operamos un lunes, un martes, me dice, pero por ahora te lo voy a hacer, venite tal día y yo te confirmo la fecha. Me tomó los estudios que tenía antes, también me mandó a hacer una ecografía abdominal completa, todas esas cosas realmente preparado. Lo cierto es que cuando el doctor me confirmó, me dice, usted tiene que venir el lunes 31 de julio, que usted se va a internar, usted queda internado en el hospital. Todo bien hasta ahí. Cuando me dijo el lunes 31, yo estaba loco, todo total nervioso. ¿Por qué? Porque ese mismo día a mi esposa le suministraban el yodo. Porque yo tenía que acompañarla, tenía que estar con ella, tenía que hablar, preguntar, pero no había forma, hermano. Ya yo estaba internado todo el día en el hospital, contestando algunos mensajes, todo. Hasta ahí podía utilizar el teléfono todo ese día, pues ya el 1 de agosto no había forma. Tuve que dejar el celular, me llevaron al quirófano. A las 10:15 me metieron al quirófano. No al quirófano, sino afuera. Y a las 10:35, adentro. Me seguían hablando, me seguían las enfermeras preguntando unas cosas y no me acuerdo más. En serio, que no me acuerdo. Me desperté en la cama. Y ahí me llevaron a la habitación. Pero lo cierto es que después de eso vino una situación, decir, ¿cómo hacemos? Si a mi esposa ya le habían suministrado el yodo, ella tenía que guardar distancia 8 días. Y yo estaba recién operado, no podía acercarme a ella. Así que un desencuentro total, una desunión por esos 8 días.
ella en una habitación y yo en otra habitación. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estamos separados? ¿A dónde realmente está el asunto? ¿Qué es lo que significa todo esto? Y Dios de alguna u otra forma te habla y te dice, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo determino, nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar. Lo que Dios hace, Él lo hace como quiere, el día que quiere, la hora que quiere, el momento que quiere. Cuando yo le conté esto al médico cirujano que me iba a operar, ¿y cuál es tu problema, me dice? ¿O cuál es el problema? ¿Qué te preocupa? Deja a tu señora allá que lo están cuidando, me dice. Me retó el doctor. Y bueno, y hay que aprender a escuchar, ¿no? Entonces entendí de que Dios estaba cuidando a mi esposa. Y pude estar tranquilo. El doctor me dijo, me midió la tensión. ¿Estás bien? Me dice, así que vamos, al corte de una vez, me dice. Así, fríamente te hablo, pero es lindo. Entonces, todo eso se dio. Yo ya estoy bien, yo le pongo un 95% ya mejor, gracias a Dios, gracias a sus oraciones, amada iglesia. Mi esposa también está hoy acá, ese es motivo de alegría, motivo de estar feliz. Porque ella me dijo, quiero ir, me dice. ¿Cómo? ¿Estás segura? Sí, sí, me quiero ir. Y aquí está. ¿Sí? Gracias a Dios por eso. Gracias, amada iglesia. Por ese motivo Dios me cambió el mensaje, ¿no? Y yo iba a tener un tema muy lindo, un tema muy impactante, un tema anterior, pero hoy Dios me llevó a hacer un mensaje de acuerdo a lo que uno vive, de acuerdo a lo que uno pasa, las circunstancias, las emociones, las tristezas, las alegrías, los no de Dios, los sí de Dios, todas esas cosas. Por eso te quiero llevar a leer Génesis capítulo 12. Vamos, ahora sí, hermana, por favor. Ahí vamos a tener el tema, ahí lo van a proyectar, ¿sí? Génesis capítulo 12, ¿sí? Vamos a leer primero el texto, después le digo el tema, ¿sí? Yo sé que algunos ya lo leyeron. Me llamó mucho la atención esa palabra. Leamos entonces el texto. Dice así la palabra de Dios. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¡Wow! ¡Qué palabra, hermano! Es tremendo esto. Al mismo tiempo también difícil de aceptar, ¿o no? ¿Qué le pasaría si Dios le dice a Andrés, sal de tu casa, anda, te voy a mandar a Japón? ¿Cuál sería tu respuesta, Andrés? No lo darías ahí mismo, ¿no? Te costaría un poco, ¿no? No, un poco, es toda una vida, ¿viste? Y encima con toda la familia. Pero Dios le dijo a Abraham eso, que tendría que salir de ese lugar, de Ur de los Caldeos, para ir a vivir a otra tierra con todo lo que tenía. Porque Abraham era millonario, tenía muchos bienes, ¿sí? Sigamos leyendo, verso 2. Dice, y haré de ti, ¿qué dice? ¿Qué dice? Una nación grande, aleluya. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Esto es reconocimiento, que viene de parte de Dios. Y serás bendición, aleluya. Y también dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y agrega y dice Dios, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, iglesia. Es una serie de cosas, serie de declaraciones que Dios le dice a Abraham. Por eso yo no puse un texto clave, pero sí puse Génesis capítulo del 12 al 18, 19 hasta el 22, hasta que Dios le pide Dios a Isaac, único hijo de Abraham. Entonces, no pude cambiar el tema, no pude realmente buscar otro tema para esto. No, es lo que dice la palabra. Y el tema es, y haré de ti. ¿Le gusta? Y haré de ti. Entonces, pero para pensar en esta palabra, para poder reflexionar en esta palabra, vamos a entender un poco de cómo Abraham recibió esta palabra.
Abraham quedó sorprendido y preocupado cuando Dios le habló en Génesis 12 del 1 al 3. Imagínese usted, piense un poquito, ¿de qué forma Abraham recibió esa palabra? ¿De qué forma Abraham pudo escuchar a Dios? ¿Cómo estaba? ¿En qué condiciones estaba? ¿De qué forma? ¿En dónde estaba? ¿Con quién estaba? Por eso pensemos un poco en el contexto en que estaba Abraham cuando recibió esta palabra de parte de Dios. Yo no le pongo ahí el llamado de Dios, porque para ahí Dios todavía no lo llamó en ese momento, no lo llamó, sino que Dios había declarado una palabra, le dijo a Abraham esas palabras que están en Génesis, en el verso 1, capítulo 12. Todavía Dios no lo llama a Abraham porque Abraham no entendía nada y no entendió nada hasta que Dios lo prueba en el capítulo 22. ¿Sí? Entonces, entendamos el contexto de Abraham cuando Dios le habla. Son preguntas que hice. ¿Estaba dormido? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba trabajando? ¿Estaba con Sara, su esposa? ¿Estaba tal vez con los amigos en el campo? ¿Estaba con su familia? ¿Era de día o era de noche? ¿Hacía frío o hacía calor? ¿En qué momento recibió Abraham esa palabra? ¿De qué forma? Ahora, en la ciudad que vivía Abraham, Ur de los Caldeos, ¿sus habitantes eran idólatras o eran creyentes? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el comercio de la ciudad? Los padres de Abraham y sus hermanos vivían todos juntos. Hasta ahí, antes que Dios le dice esa palabra a Abraham, vivía el padre de Abraham todavía, Taré. Él vivía todavía. Cuando muere el padre, es ahí donde Dios le habla a Abraham y le dice esas palabras en Génesis 12:1. Ahí lo dice. Entonces, ¿cuál era el comercio de la ciudad? Ahora, pero ¿por qué Dios eligió a Abraham y no a sus hermanos? ¿Por qué pensó en Abraham Dios? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito de Dios para con Abraham? ¿Qué pensó Dios? ¿Qué había en el corazón de Dios? Cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, ¿cómo reaccionó? ¿Pensó negativamente? ¿Se quedó callado? ¿O se rió o lloró? ¿Cuánto tiempo pasó para que Abraham procese y acepte esa palabra? Le contó a Sara. Y si lo contó a Sara, ¿cuál fue la reacción de Sara? O de Sarai. Hasta ese momento se llamaba Sarai. Entonces, ahora, sus empleados también sabían de esto. Entonces, Abraham estaba pasando un momento importante en su vida. Abraham no sabía qué responder. Yo no sé si contestó ese momento, si realmente le dijo Dios, sí, está bien, acepto tu palabra. No creo que le haya dicho en ese momento. Porque Dios no te exige. Cuando Dios te da una palabra, Dios respeta el libre albedrío. Amén. Donde vos podés decir sí o no. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios al elegir a Abraham para que sea padre de muchedumbre de gentes en Génesis 17:5? Porque ahí Dios le da esa palabra. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿El proyecto de Dios era a largo plazo? Profundizando un poco más. Dios le pidió a Abraham que dejase su casa y su familia para ir a un país lejano y extraño. Porque Abraham no tenía ni idea a dónde Dios le iba a llevar. ¿Qué es lo que iba a hacer en ese lugar? Con solamente pensar que tenía que salir con toda su familia, con todo lo que tenía, hacer todo un trayecto, unas caminatas, porque en esa época caminaban. Y una pregunta para pensar. Si usted hubiese estado en el lugar de Abraham, ¿qué hubiera respondido según las palabras de Génesis 12:1 al 3?
Difícil, ¿verdad? Pero Abraham estaba allí cuando él escuchó esas palabras. Y Abraham tenía que procesar todo eso. Abraham tenía que, tal vez, no comía, no dormía por pensar en esa palabra, pero hasta ese momento Abraham no entendió nada y no lo iba a entender hasta que llegó al capítulo 22 de Génesis. Era todo un proceso, era todo declaraciones de Dios a favor de Abraham. Entonces, pero escuche esto, amada iglesia. El proyecto de Dios era a largo plazo. Había un proyecto de Dios. Porque al elegir a Abraham, Dios se había pensado en algo. Dios se había pensado en cómo o qué debería hacer con su creación. Y esto va para la iglesia. El proyecto de Dios es un proyecto grande para salvar a su creación. Y para que este proyecto se lleve a cabo, es su iglesia que está llamado a escuchar y obedecer el mandato de Dios. Amén. Entonces el proyecto de Dios va mucho más allá de poder bendecir a Abraham, de poder darle un hijo. Dios pensaba en otra cosa, era el camino, era prácticamente de donde tendría que nacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios ya tenía ese plan, Dios ya tenía ese proyecto. Empezó con Adán y Eva, con Noé, Moisés. Pero Dios nunca se da por vencido. Pero Dios nunca tampoco se va a dar por vencido cuando a vos te ve caído. Aún así cuando estés lejos de Dios, aún así cuando te apartes de Dios, aún así cuando estás prácticamente de pecado en pecado, pues Dios te ama. Dios te ama. Dios nos ama a todos y amó a Abraham. Porque Dios quería encaminar su proyecto. Por eso vamos a leer Mateo capítulo 9. Les invito a leer capítulo 9 de Mateo. Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Y en Mateo capítulo 28, es un pasaje muy conocido, también de la Reina Valera 28, 18, 19. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios ya tenía un proyecto al elegir a Abraham. Dios ya sabía que lo que él quería. ¿Por qué realmente protegió a Abraham hasta lo último? Y Dios también le había dado una palabra a Abraham de que su pueblo iba a sufrir, iba a estar esclavo por 400 años. Cuando yo leí eso me estremecí mucho. Pero veamos la declaración de Dios a favor de Abraham y Sarai. Ahí en Génesis 12, no pido que lo busquen, en Génesis 12, del 1, que hemos leído del 1 al 3 y el verso 7, Dios da una palabra a Abraham, le habla a Abraham una vez más. Y esas palabras quedan prácticamente alojadas en el corazón de Abraham. Pero también en Génesis capítulo 13, Dios le sigue hablando a Abraham, le sigue confirmando la palabra que Dios tenía para él. Génesis 13, 14, 17. Dice así. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, dice Dios, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Todas palabras a favor de Abraham para animarlo y para orientarlo en todo. Pero Abraham no entendía nada todavía. En Génesis capítulo 15, del 1 al 5 y el verso 18, Dios
promete un hijo a Abraham y a Sarai. En el Génesis 17, del 1 al 11, y 15, 17 y 21, Dios confirma a Abraham sus palabras, el pacto. Le sigue hablando del hijo. Y llega un momento en que Abraham, al escuchar una palabra de esas, Abraham solamente pensó y dijo: pues está bien, yo seré padre de muchedumbre de gente. Vos me has dicho, Dios, me has dado esa palabra, yo escuché esa palabra. Pero ¿cómo se dará esto? ¿En qué momento? Si me está diciendo que yo voy a ser padre, ¿será que ese Damaseno de mi empleado que se llama Eliezer va a ser tu heredero? ¿O será aquel hijo que me nació con mi empleada de Agar, que se llama Ismael, él será tu heredero? Entonces, en ese momento, yo lo tomo de esa palabra que Dios reta a Abraham y le dice: no, Sara te dará un hijo. En el tiempo de la vida se va a cumplir esto. Sara te dará un hijo. Hasta ahí todo bien, pero Dios también le da el nombre. Y pondrá su nombre Isaac. Se llamará Isaac. Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios determina algo, Él lo hace, Él lo cumple. Amén. Y Dios tiene propósitos mayores para nuestras vidas. Dios sabe lo que hace, amada iglesia, y no podemos ir en contra de eso. Dios, cuando trabaja, trabaja bien. Cuando lo hace bien. Y yo entendí eso cuando pasamos eso, yo y mi señora. Yo no podía reclamar a Dios, no podía ni gritar, no podía ni llorar, porque yo sabía que si yo hacía eso, algo iba a suceder, algo iba a cambiar. Pero Dios, cuando determina algo, lo hace para nuestro bien. En este caso, para estar bien yo y mi señora, hablando de salud. Mi esposa me preguntó: ¿hace cuánto que no voy a la iglesia? Sí, le digo. Saqué mi cuenta, 4 meses que no venía a la iglesia. Y ella quería venir. Pero cuando Dios hace algo, hermano, determina algo en tu vida, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Tenemos que aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Tenemos que caminar en base a esa palabra. Y Abraham tuvo que caminar en base a esa palabra. No entendía nada ni entendió, pero más adelante lo va a entender. Entonces, pero en el capítulo 17, algo que me llamó la atención allí, del verso 1 al 12, habla de la circuncisión, señal del pacto. Dios hace algo muy importante ahí en el verso 5. Dios le dice a Abraham: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y ahí le confirma: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esto significa padre enaltecido. Y después en el verso 17 de ese mismo capítulo, también Dios le cambia el nombre a Sarai. Dice Dios así: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Esto es princesa. ¿Sí? Decirle, a ver, los maridos, a ver, ¿cuántos esposos hay acá? A ver, levante su mano. Decirle a tu esposa: eres mi princesa, dile. Eso dice la palabra, porque Sara, con ese nombre que lo cambió Dios, era una princesa. Pero son cosas que Dios hace, ¿verdad? Son cosas que Dios lo realiza y nosotros no vamos a entender nunca. Entonces, pero también, en ese mismo pasaje, Dios le dice, cuando habla de Sara en el verso 16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo,
vuelve a decir, sí, la bendeciré, ese es Génesis 17, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¡Wow! ¡Qué palabra, hermano! A mí me estremece, a mí me golpea esta palabra. Porque cuando Dios te habla, cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo le leía cada pasaje a mi esposa y llegó un momento, hermano, que me puse a llorar por esta palabra. Porque era el Espíritu que me estaba hablando. Y Dios te da entendimiento, te da revelación. Entonces, Dios confirmando su palabra a Sara porque iba a tener un hijo. Y toda una historia viene mucho más adelante. Entonces, Abraham en ese momento, cuando escucha esa palabra, en el verso 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Era imposible, para la ciencia es imposible. Y Abraham se rió, dice la palabra. Cuando dice que Abraham se rió, Abraham dudó de la palabra de Dios. Dudó de esa palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pero Dios fue categórico en responder a Abraham en el verso 19. Fue muy categórico. Y ahí es donde también le dice el nombre que tendría que ponerle al hijo. Dice, respondió Dios en el verso 19. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y también le da una palabra para Ismael. Y la palabra dice más adelante, después que Dios habló con él, Dios se fue. Pero ya dejó sembrada la palabra en Abraham. Hasta ahí Abraham no entendía nada todavía. No sabía nada. Pero yo quiero decirte algo. Para que Abraham pueda entender más adelante por qué Dios lo eligió, Dios tuvo que trabajar en la vida de Abraham para que su fe crezca, para que sea una fe genuina, para que crea en ese Dios que estaba dándole palabra, siempre aclarándole, siempre confirmando la palabra en él. Dios tuvo que trabajar en el corazón de Abraham. Dios tuvo que llevarle a situaciones tan fuertes, situaciones tan difíciles, pruebas tan fuertes, para que Abraham creyese en Dios. Para que Abraham pueda entender la dimensión de la palabra de Dios. Para que Abraham pueda procesar esa palabra, Abraham tuvo que reconocer que Dios era Dios. Pero aún así, con esas pruebas, con esas situaciones, Abraham no entendía nada. Para que el pacto, para que la palabra, para que esa palabra bendita se cumpla en la vida de Abraham y Sara, también Dios tuvo que trabajar en Sara. Abraham ya había entendido algo, pero para que se cumpla la palabra de Dios y para que éste tenga un procedimiento más adelante, según el plan y el proyecto de Dios para salvar a su creación, Dios tuvo que trabajar en la vida de los dos. No podría existir un matrimonio desunido. No podría haber un matrimonio desunido cuando ellos dudaban, porque se rieron los dos de la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios también le habló a Sara. Y cuando Dios le habla a Sara, hay una palabra maravillosa que Dios le dice en el capítulo 18 de Génesis. Cuando dice en el verso 12 del capítulo 18 del Génesis, el verso 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y ahí viene lo que Dios declara y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Qué palabra, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Digo un amén. No,
Para Dios no hay cosa difícil, hermano. Cuando Dios quiere cambiar tu historia, cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, cuando Dios te quiere aclarar algo, cuando Dios te tiene que llevar a otro lugar, Él cumple su palabra. Y así como Él te da una palabra, Él también te va a sustentar, Él te va a guardar, Él te va a hacer fuerte y valiente. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios hace. No hay pero que valga. Entonces Sara entendió en ese momento. Sara pudo comprender porque procesó esa palabra, porque Dios lo retó a Sara por la duda que tenía. Aleluya. Cuando Dios determina algo, Él lo cumple, amada iglesia. Y eso está en Génesis 18, del 1 al 15. Lo hizo con Abraham y Sara. Promesa del nacimiento de Isaac en el capítulo 18. La duda de Abraham, la duda de Sara. Dios exhorta a Abraham en el capítulo 18. Dios exhorta a Sara en el capítulo 18, verso 13, 14. Pero Dios cumplió con su palabra al darles el hijo. Dios cumplió su palabra. ¿Cuántos matrimonios están buscando un hijo y no viene? Pero hay que creerle a Dios. Hay que poner toda nuestra fe en Dios. Y encima que cuando Sara le da a Abraham a su sierva Agar, para que por ahí, ¿no? Sara dio una manito a Dios, para que nazca el heredero, le entrega a su sierva. Entonces, de ahí nació Ismael. Fue el error más grande de Sara y Abraham al hacer eso. Querían dar una mano a Dios. No, Dios no necesita que nosotros le demos una mano, no. Cuando Él dice algo, lo cumple. Si Él dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Amén. Si Él dijo que te va a cuidar, te va a cuidar. Entonces, si Él dijo que te va a dar muchas cosas, te lo va a hacer. Pero hay que creerle a ese Dios. Recuerda que la promesa de Dios, escuche esto, recuerda que la promesa de Dios no se trata tan solo de dar un hijo a Abraham y a Sara, sino que Dios tiene planes por esa descendencia y es la de salvar al mundo a través de Cristo. Amén. Ese era el plan de Dios. Entonces, el fracaso de la fe se da cuando te miras a ti y no a los planes de Dios. Ahí viene el fracaso de todo hijo de Dios. No hablo de las personas que no tienen a Cristo, hablo de la iglesia, de usted y yo. Si nosotros damos más prioridad a nuestros planes, si nosotros damos más preeminencia a lo que somos nosotros y le ponemos a Dios en segundo lugar, entonces ahí viene el fracaso de la fe. Ahí venimos todos abajo. Y nos preguntamos, ¿pero qué sucede? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué este negocio no sale? ¿Por qué no viajé a tal lugar, a tal país o a tal nación, a tal ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué se cayó todo? Eso sucede cuando ponemos nuestras miras en nuestros planes y no en lo que Dios quiere hacer esos planes. Está bien, no estoy diciendo que está mal, sino que al hacer unos planes, al planificar nuestra historia, nuestro futuro, todo eso tenemos que traerlo al Señor. Y preguntarle si está bien. Yo para hacer este mensaje, yo lo hice mucho antes. Estaba listo el bosquejo. Yo le iba preguntando al Señor, ahí está el punto 1. ¿Está bien esto? Y Dios me lo iba cambiando. No se imagina los papeles que escribí. Más de 20 papeles, tanto frente y reverso. Montón de ideas. Y mi esposa me decía, duérmete ya, son 2 de la mañana, no puedes dormir. Seguro la palabra está en tu cabeza. Sí, le digo, estoy rebobinando todo. Le digo. Yo no duermo, hermano, porque estoy pensando en esa palabra. Hoy sí voy a hacer un siestón, no se imagina. Voy a dormir como un bebé esta tarde. Digo yo, no sé, pero quiero hacer eso, quiero dormir. Pero cuando yo tengo que predicar, hermano, estoy muy inquieto, muy inquieto.
Tengo que pedir la confirmación de esa palabra. No me contento con hacerlo ya, no. Yo pido la confirmación. Y además le hice miles de preguntas a Dios, Señor, pero ¿por qué con Abraham? ¿Por qué elegiste a Abraham? ¿Por qué no a Aram? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué a él? ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué de especial tiene Abraham? Si también su hermano Aram también tiene lo mismo, es un hombre muy trabajador. Y Dios no te da una respuesta. Dios no te contesta. Entonces, eso es lo que tenía que hacer. Y muchas cosas más. Pero todo se viene abajo cuando miramos nuestros planes y ponemos en primer lugar nuestras cosas antes que a Dios. Tenemos que traerlo todo al Señor. Todo. Amén. En los propósitos de Dios de preparar el linaje de Cristo, no solo estaba en Abraham y su fe, se requería de Sara y su fe. Eso es lo que dije antes. Este es el propósito de la visita de Dios. Porque primero Dios visitó a Abraham, ¿se acuerdan? Lo visitó primero, le dio esa palabra. Después tuvo que visitar a Sara. Esa era la visitación de Dios. Una visitación especial, algo que realmente Dios hizo. No les dejó en ningún momento solos. Inclusive cuando Lot se rebeló con Abraham, que era su tío. Llegó un momento en que tantas cosas tenían, tanto ganado, que ya había problemas de discusión entre los pastores de Abraham y de Lot. Y eso llegó a los oídos de Abraham. Entonces Abraham pensó y dijo, no, esto no tiene que seguir así. Y mandó a llamar a su sobrino Lot. Y ahí lo dijo, sobrino, vos sabés que yo te quiero mucho, te amo, eres mi sobrino directo, pero hemos crecido en bienes, somos millonarios. Y al ser millonarios, tener tantas cosas, y al vivir juntos, esto no da para más. Así que yo te hago una propuesta. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si yo voy a la derecha, vos vas a la izquierda. Y Abraham le llevó a Lot, mira todo lo que tienes. ¿Qué eligió Lot? Eligió lo mejor. Vio la llanura, que era todo de sembríos, había ciudades, allá me voy, donde estaban también Sodoma y Gomorra. Pero no es que vivió en Sodoma y Gomorra. Lot vivió a las afueras de Sodoma, ahí plantó sus tiendas. Y Abraham se quedó con todo lo que tenía. Pero la diferencia es que Abraham le dijo a Lot, elige. Pero Dios le habla a Abraham y le dice, ahora vení, ponte de pie ahí y mira todo lo que tenés. Mira al oriente, oeste, sur, todo lo que quieras. Todo eso te lo daré a vos. Amén. Todo eso te le daré a vos, te pertenece por derecho. Te lo voy a dar a tu descendencia. Y ahí es donde Abraham le pregunta a Dios, Dios, pero ¿cómo se va a dar esto? Si todavía no tengo prole, no tengo descendencia, no tengo hijo. ¿De qué forma voy a ser yo padre de muchedumbre de gentes? ¿En qué momento lo voy a ver eso? Recuerden que cuando Dios le da esa palabra a Abraham, él tenía 75 años. Y de ahí va avanzando. Ya le había dado la promesa. Entonces Abraham en su momento tal vez de desesperación le dice a Dios, pero Dios, no tengo prole, no tengo descendencia, ¿qué hago? Y ahí Dios le da esa palabra y le confirma. Y ahí donde también Abraham le pone al empleado, a ese damaseno, le pone a Ismael. Pero Dios es categórico, le dice, no, en Isaac te será llamada descendencia. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, Dios hace la última promesa a Abraham, que al tiempo suyo volvería a visitarlo y que Sara ciertamente tendría un hijo. Este hijo es especial. No solamente será una alegría para Sara y Abraham, sino que a través de él viene el cumplimiento
de Génesis 3:15. Y viene entonces Cristo un día para acabar con el imperio del mal y de Satanás. La promesa es más grande de lo que Abraham y Sara podían imaginar. A eso apuntaba Dios. Dios quería salvar a su creación, pero Dios tenía que elegir a uno que realmente guardara su pacto, guardara esa palabra y para que le dé seguimiento en todo. Amén. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios hace lo mismo con nosotros. Quiero ir terminando diciéndote algunas cosas. Génesis 18:14, el pasaje que hemos leído. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué piensan ustedes? Claro que no. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué planes tenés en la vida? Yo cada fin de año le hago una pregunta a Dios. Cada fin de año yo le hago una pregunta al Señor. Y vengo orando ya desde este mes. Y siempre le digo, Dios, como le dije esta mañana, muy tempranito, siempre te voy a hacer la misma pregunta. Yo quiero que me aclares qué es lo que va a suceder el año que viene con mi vida y con la vida de mi familia. Porque no es difícil o no es nada fácil servir a Dios. Hay tantas cosas que uno se hace muchas preguntas. Por lo menos yo me hago preguntas. ¿Cuál, Señor, va a ser mi futuro? ¿Cuál es mi futuro? ¿Voy a seguir aquí en Córdoba? ¿A dónde me llevarás? Va mucho más allá de lo que yo pueda hacer. Yo estoy sirviendo en esta iglesia y gracias por eso. Pero mi pregunta va mucho más allá todavía. No sé si algunos entienden. Pero uno busca eso. ¿A dónde? ¿A dónde, Señor, estaré? Y por eso, esta pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por supuesto que no. Esta pregunta revela mucho en cuanto a Dios, en cuanto a su poder, a su gloria, en cuanto a lo que Él mismo es como Dios. Si Dios te dice, y haré de ti, es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida, quiere cambiar todo, quiere hacerlo todo. No es simplemente vivir la vida, no solamente decir yo trabajo, hago esto, sino como hijos de Dios tenemos que pensar en el proyecto de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? En esos 30 días que yo estaba en reposo, vaya, son 30 días, ¿no? De verdad, increíble. Me llamaron muchos hermanos, de acá de Córdoba, de Toledo, Sierras de Oro, otras localidades. Y pastor, ¿cuándo va a venir? Sigan orando, ya voy a ir para allá. Ya voy para allá. Pero hay que tener paciencia. Por eso te decía, ¿cuál es el proyecto de Dios para tu vida? O en otras palabras, ¿qué estás dándole a Dios para el año que viene? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios para el año que viene? ¿Cuál es tu ofrenda especial que le vas a dar a Dios para el año que viene? Yo te digo esto porque cuando llegamos al capítulo 22 del Génesis, ahí vamos a entender un poco. Pero hay un proyecto en tu vida, hay un proyecto familiar, hay un proyecto laboral, hay un proyecto ministerial, espiritual. Como me decía una persona otro día, pastor, yo no sé qué hago en este país. Yo no sé qué hago en este lugar. Lo único que sé es que Dios me trajo a este lugar por algo. Y él tiene su familia en otro lado. Entonces, cuando Dios quiere cambiar tu historia, lo cambia. Pero no tenemos por qué reclamar eso.
No tenemos que venir ante Dios y decirle, Dios, pero ¿por qué tenés que cambiar toda mi vida? No, si Dios lo quiere hacer, lo hace. Lo hizo conmigo. Me sacó de mi país de Perú, me llevó a Brasil. No conocí el idioma, tuve que estar allá 1 año, 2 años. Trabajando siempre en la obra. Pero Dios me dio ese tiempo para aprender. Y después cuando se cumplió el tiempo, Señor, ¿ahora a dónde voy? ¿A dónde me llevas? La primera vez vine acá. Y estoy acá. Volví al Brasil de nuevo, de ahí me fui a Perú, el 2009, estuve allá todo ese año. Pero siempre le preguntaba a Dios, yo quiero que me aclares todas estas cosas. ¿Cuál será mi proyecto para el año que viene? ¿Cuál es el proyecto que tienes para mí y para mi familia? Yo le preguntaba esto porque mi hija sí me decía, pa, vamos a seguir viajando. Cuando la Cris tenía 6, 7, 8, 9 años. Pa, me dice, ¿vamos a dejar Perú? ¿Vamos a volver a otro lado? ¿A dónde iremos? No sé, hija, le digo, voy a orar para eso. Y Dios te confirma de diferentes maneras al lugar que tienes que volver. Por eso estoy acá. Y Dios hizo grandes cosas. Y Dios también así puede hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Dios puede hacer, créele a Dios. No dudes de su palabra. ¿Acaso este día de mi vida es muy difícil para Dios? ¿Acaso este hábito que trato de romper es muy difícil para Dios? ¿Acaso este problema de comunicación que tengo es muy difícil para Dios? ¿O mi situación laboral, familiar, acaso es difícil para Dios? No, no es difícil. Siempre y cuando vos lo traes a Dios y Dios lo puede dar una solución. Y Él lo puede hacer. El preguntarnos, esto nos hace recordar que Dios actúa personalmente en nuestra vida y nos ofrece su poderosa ayuda. Amén. Él lo hace. Entonces, cuando llegamos a Génesis 22, Dios dice la palabra, lo vamos a leer esa parte, Génesis 22. Génesis 22:1. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Que probó Dios a Abraham. Wow, otra prueba más. ¿Se imagina? Otra prueba más. Seguramente Abraham le preguntaba a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, voy a ser probado? ¿Hasta cuándo? Dios probó a Abraham. Escucha esto, quiero que escuche bien esto. Dios probó a Abraham porque en el capítulo 22 Dios le pide a Abraham su único hijo. Porque aparte de ser único, Abraham amaba a su hijo, Sara amaba a su hijo, era el único. Imagínense ustedes, el tener solamente ese único hijo. Después de tantos años, Abraham de 100 años, Sara de 99, y que Dios lo bendijo con ese hijo. Y en el capítulo 22 Dios le pide al hijo. Y es todo un proceso de preparación, un camino de 3 días para llegar al monte Moriah. Y Abraham no iba solamente con su hijo, iba con sus empleados. Por eso cuando llegaron al pie de la montaña, Abraham le dice a sus empleados: quédense acá ustedes, que yo voy a volver con el niño. Miren, escuchen la fe de Abraham: yo voy a volver con el niño. Pero Abraham no tenía ni idea de lo que iba a suceder ese día. Entonces, al tercer día, 22:4 de Génesis dice: alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Primera mirada, lo llamo yo eso. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Tremendo, ¿verdad? Entonces viene todo un proceso de preparar el altar, de hacer todas esas cosas que Dios le pidió. Y ya en el verso
En el verso 10, después que está todo preparado, Dios, dice la palabra, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces ahí el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Se da cuenta? Dios probó a Abraham una vez más, pero era más fuerte la prueba. Era algo que escapa de nuestra imaginación, de algo que nosotros queremos. Y Abraham no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero Dios una vez más le da salida a eso. Y Dios más adelante, en el verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh. Amén. Repita conmigo, Jehová Jireh. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Dios va a proveer. ¿Estás pasando por momentos de angustia? Dios va a proveer a alguien que vaya a tu casa y te va por lo menos a dar un abrazo. Pero un abrazo que viene de parte de Dios. Pero yo quiero que escuche esto. Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar y caer, sino para que Abraham sea capaz de obedecerlo y también desarrollar su carácter. Dios estaba desarrollando un carácter espiritual en Abraham. Estaba desarrollando la obediencia en él, el saber de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Dios en Abraham. Le estaba transformando todo, absolutamente todo. Y hasta ahí Abraham estaba entendiendo. Entonces, esto te digo a vos. Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. Cuando somos probados, nos podemos quejar o podemos tratar de ver cómo Dios está forjando nuestro carácter. ¿Sí? Entonces, si damos una mirada en lo espiritual, lo que Dios está haciendo con nosotros, vamos a entender las cosas. Pero si lo tomamos humanamente, vamos a reclamar a Dios. O aceptamos o no. O como se dice, lo tomas o lo dejas. No hay un término medio para Dios. Dios te dice, o eres frío o eres caliente, porque Dios aborrece al tibio. Eso dice la palabra. O eres frío o eres caliente. Cualquiera de las dos cosas, no hay un término medio. Por eso Abraham fue probado para eso. Y Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que Él vaya forjando un carácter espiritual en nosotros en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Entonces, en Génesis 22:3, Abraham con los años había aprendido lecciones muy duras acerca de la importancia de obedecer a Dios. Él aprendió eso con lecciones duras. Nadie le preparó para eso. Desde el primer momento en Génesis 12, cuando Dios le habla a Abraham, hasta el capítulo 22, entonces Abraham aprendió muchas lecciones duras. Pero muy duras, durísimo pasó Abraham todo ese tiempo. Pero aún así Dios estaba con él. Aún así Dios estaba con él en todo tiempo, nunca le dejó solo. Por eso, a menudo, obedecer a Dios es una lucha, y eso lo sabe cualquiera. No es fácil obedecer a Dios. No es fácil decirle, Dios, yo vengo ante tu presencia. No es fácil decirle, Señor, ayúdame, no. Por eso, es una lucha, porque significa que debemos entregarle algo que verdaderamente amamos. Debemos entregarle algo que verdaderamente amamos. Fuerte, ¿verdad? Entonces, no es fácil ni que venga en forma natural. Dios tiene que trabajar en tu vida y en mi vida para aprender a obedecerlo a Él.
Está bien, pero usted me puede decir, pastor, sí, yo oro todos los días, oro parado, todo lo que quiera, voy en el colectivo, oro, voy en la moto, oro, en el auto, lo que quieras. Pero lo que Dios quiere es que vos y yo aprendamos a arrodillarnos. Porque yo veo en la palabra, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que cada vez que Dios les hablaba, ellos se postraban sobre su rostro. ¿Qué significa eso? Se postraban sobre su rostro. ¿Por qué? Porque daban una adoración de obediencia al Señor. Entregaban todo lo que tenían. Entonces, en Génesis 22, 7 al 8, dice, vamos a leer ese pasaje 7 y 8, lo que hemos leído, y tomó a Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y Abraham respondió, heme aquí mi hijo. Y le dijo, esto es lo que preguntó Isaac, tenía como 12 años. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se imagina usted esa pregunta? Imagínese usted ¿qué había en el corazón de Abraham cuando su hijo le preguntó eso? ¿Qué había en el corazón de Abraham? Para mí que se le puso los ojos brillosos porque ya estaba a punto de llorar. O no sabía si abrazarlo, o no sabía si decirle algo, pero Abraham estaba con una profunda tristeza. Yo lo que veo eso. Pero Abraham le da una respuesta. Y le dice en el verso 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham aprendió a dar una respuesta pensando en Dios, no pensando en él. Esto es cuando caminamos con Dios. Esto es cuando realmente pensamos en Dios. Esto es cuando dejamos que Dios tome el control de nuestra mente, todo nuestro ser. Por eso, ¿por qué le pidió Dios a Abraham que hiciera un sacrificio humano? ¿Por qué? Si ahí en Ur de los Caldeos era una nación pagana, hacían sacrificios humanos, creían en la luna, era su Dios. Era un pueblo pagano y Abraham vivía en ese lugar. Pero ¿por qué Dios le pide entonces a Abraham para que haga un sacrificio humano? Es decir, más específicamente, ¿por qué le pidió a su hijo? Escucha esto. Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera de que amaba más a Dios que a su hijo prometido. Amén. Denle un aplauso a Dios. Regocíjese, adórele. Entonces, eso es lo que Dios pidió a Abraham, que sacrificara en su corazón y en su interior a su propio hijo, pero ahí internamente en lo espiritual, porque Dios sabía que Abraham amaba mucho más a su hijo que a Dios, pero ahí Dios lo probó y Dios se convenció cuando realmente él sacrificó a su hijo, cuando quería sacrificarlo, cuando estaba a punto de degollarlo. Dios entendió que realmente Abraham lo amaba y aprendió a obedecer. Y Dios lo premió por eso. Amén. Dios lo premió. Entonces, el propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios y su agenda. Porque Dios tiene una agenda. ¿Sí? Dios tiene una agenda. Pero es difícil. Es difícil soltar lo que amamos profundamente. Es difícil. Pero tenemos que aprender a soltar eso. Tenemos que aprender para que realmente la bendición esté con nosotros y para que seamos benditos para otros. Amén. De esa manera aprendemos a obedecer. Cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, nos devuelve mucho más de lo que podemos haber soñado. Amén.
Yo pude comprobar estos últimos 30 días. Dios me bendijo mucho más de lo que yo soñaba o pensaba. No me faltó nada, hermanos. Le digo sinceramente, no me faltó nada. Nada. Dios lo hizo todo. Dios usó a los médicos del tránsito, usó primero a mi cuñada, gracias por eso, que Dios los bendiga eternamente. Dios usó a los médicos. El médico me hablaba como si me conociera de muchos años. "Y Shimamoto, ¿cómo va?", me dice. ¿De dónde me conoce este? Yo me preguntaba, pero el doctor Joseph, una bella persona, él mismo me revisó todo el primer día. No, él vino, a ver, te vamos a sacar todo esto, plac, plac, plac. Como si no doliera, ¿no? Pero así son los médicos, ¿no? No te trabajan a decir, "Uy, que tranquilo, que te voy a sacar despacito". No te dicen eso. No te dicen eso. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer, amada iglesia. Y Dios va a hacer en tu vida todo eso. Amén. Entonces, te pregunto dos cosas, pensando que Dios tiene un proyecto a largo plazo para salvar a su creación. Te pregunto dos cosas, con esto termino. ¿Eres solamente seguidor de Jesús que escucha y obedece de lejos? ¿O eres un discípulo que está dispuesto a comprometerse a caminar haciendo la voluntad de Dios? Te dejo esa pregunta. ¿O eres un seguidor, uno que escucha, uno solamente que viene, así como viene se va? ¿O es aquel discípulo que se compromete? ¿Qué es un seguidor? Aquel que está de lejos, observa lo que los otros hacen, pero no se compromete nunca. Aquel que siempre está mirando todo, defectos y errores. Pero un discípulo verdadero es aquel que se compromete, aquel que se mete a la brecha, aquel que va y dice hagamos esto, aquel que da el ejemplo. No solamente da órdenes, sino que hace él y los otros le van a seguir. Aquel que está con Cristo, aquel que aprendió a decir: "Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí". Amén, iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Por eso Dios te dice: haré de ti un discípulo fuerte, valiente, esforzado y lleno de vida. Haré de ti un discípulo entendido en mi palabra para que enseñes a otros. Haré de ti un discípulo lleno del Espíritu Santo cuando consagres tu vida en mi presencia. Haré de ti un verdadero profesional y te usaré para que seas canal de bendición en tu trabajo. Haré de ti un empresario prestigioso y bendecido para que seas de bendición a otras familias. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Gózate en su presencia. Él es el Señor. Él es el Dios verdadero. Vamos a orar. Vamos a orar. Mientras pasan los músicos, vamos a orar. Pero dale gracias a Dios. Acércate a Dios en este momento. Acércate a Dios y dale gracias por su palabra. Recuerda que Dios puede hacer muchas cosas en ti. Recuerda que Dios te puede bendecir, pero tienes que estar dispuesto a alargar lo que te cuesta hacerlo. A lo que más amas, a eso entrégale a Dios. Amén. Lo que más querés en la vida, no sé, ¿qué cosa más en la vida que a Dios? Entrégale eso. Suelta eso y Dios te va a bendecir. ¿Sí? Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos todo el honor, toda la gloria. Gracias por esta hermosa mañana y gracias también por tu palabra, Dios eterno. Gracias por bendecirnos y gracias, Señor, también por permitirnos estar juntos como iglesia. Gracias, papá. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, póngase de pie que vamos a cantar con los hermanos una alabanza. Gracias, amada iglesia. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda
yo soñar. De nuevo. Eres Dios que hará, eres mi Dios, más allá de lo que pueda imaginar. Yo soñar, eres Dios que harás. Cuando el mar me